Buenas tardes, mi nombre es Jasmine Suheili. A continuación les voy a hablar sobre las vías motoras y sensitivas. Tenemos las vías motoras que son eferentes y las vías sensitivas que son aferentes. Las vías motoras eferentes es un conjunto de fibras nerviosas que llevan impulsos nerviosos desde la corteza cerebral y centros motores hacia los músculos esqueléticos y vísceras. En su clasificación tenemos a la vía piramidal, que tiene la función de movimientos voluntarios, y las vías extrapiramidales, que tienen la función de la regulación y control postural. En la organización tenemos la neurona motora superior. Su función es planificar y ordenar. También tenemos la función de la neurona motora inferior, que su función es ejecutar la contracción muscular. Ahora, hablando de la vía piramidal, que son tres, son llamadas vías piramidales por los haces de las neuronas que componen estas vías, que pasan por la decusación piramidal. Es responsable de los movimientos voluntarios finos y precisos, y está compuesta por el tracto córtico-espinal lateral y anterior y el tracto córtico-nuclear córtico-vulvar. Se origina en la corteza motora primaria, premotora y área suplementaria. Ahora, hablando específicamente del tracto córtico-espinal, su recorrido es desde la corteza motora, va hacia la cápsula interna, luego a los pedúnculos cerebrales, luego a la protuberancia, a las pirámides vulvares y a la decusación de las pirámides en un 80 y en un 90%. En su división, el córtico espinal lateral, de función de movimientos finos y extremidades contralateral, y el córtico espinal anterior, de músculos axiales, función de control postural ipsilateral y contralateral. Ahora, hablando del tracto córtico nuclear o córtico vulvar, en su recorrido primero inicia por la corteza motora, luego a la cápsula interna, luego a los núcleos motores de pares craneales, el quinto, el séptimo, el décimo, onceavo y doceavo. Tiene la función de control voluntario de musculatura de cara, lengua, faringe y laringe, y inervado por diversos pares. Tiene una inervación bilateral, excepto en la parte inferior del facial. Ahora continuamos con las vías extrapiramidales en visión global. Se originan en múltiples núcleos subcorticales y áreas del tronco encefálico. No utilizan las vías piramidales del bulbo raquídeo para sus funciones motoras, sino que parte de diversas estructuras cerebrales, como los ganglios basales y tronco encefálico, para controlar los movimientos voluntarios e involuntarios, tono muscular y la coordinación. También regulan el tono y la postura y movimientos automáticos. Los principales tractos son el rubro espinal. El rubro espinal nace en el núcleo rojo, en el mesencéfalo. El tecto espinal nace en el tectum, en el mesencéfalo y colículos superiores. El vestíbulo espinal nace en el núcleo vestibular, el puente y el bulbo raquídeo. El olivo espinal nace en la oliva, en el bulbo raquídeo, y el retículo espinal, que tiene su formación reticular desde el bulbo raquídeo. En el siguiente dibujo podemos ver el sistema extrapiramidal, cómo se va a distinguir. Aquí tenemos el córtico espinal, el tracto córtico espinal, el tracto rubroespinal, el tracto vestíbulo espinal, el tracto retículo espinal y la neurona motora ventral. Ahora, hablando del tracto vestíbulo espinal, tiene su origen en los núcleos vestibulares, bulbo y puente. En su descenso es ipsilateral por el cordón anterior de la médula espinal. En su terminación, neuronas motoras del asta anterior, músculos extensores. Como función, tiene la función del control del equilibrio y postura, músculos extensores.
El tracto reticuloespinal tiene su origen en la formación reticular del tronco encefálico, protuberancia y bulbo. Su descenso es por los cordones anteriores y lateral de la médula. Su terminación y neuronas motoras del asta anterior, y su función es regular el tono muscular, postura y movimientos automáticos y reflejos. El tracto rubroespinal tiene su origen en el núcleo rojo, que está en el mesencéfalo. En su descenso es contralateral en cordón lateral de la médula espinal. En su terminación en neuronas motoras del asta anterior, principalmente músculos flexores de extremidades. Su función es facilitar movimientos finos de los miembros. El tracto rectoespinal tiene su origen en los colículos superiores del mesencéfalo. En su descenso cruza al lado opuesto y desciende por el cordón anterior de la médula. Su terminación en el asta anterior, principalmente en segmentos cervicales. Su función es coordinar movimientos y reflejos de la cabeza, cuello y ojos en respuesta a estímulos visuales y auditivos. Ahora, continuando con las vías sensitivas, son sistemas de fibras nerviosas que transmiten impulsos desde receptores periféricos hasta la corteza cerebral. En tipos de sensibilidad tenemos a la general somática, que es táctil, dolor, temperatura y propiocepción, y a la especial de visión, audición, olfato y gusto y equilibrio. En la vía lemniscal, en cordones posteriores, la primera neurona en ganglios raquídeos ascienden ipsilateralmente por fascículos el gracil y miembros inferiores, y el cuneiforme en miembros superiores. Hay sinapsis en núcleos gracil y cuneiforme la segunda neurona va por la decusación de las fibras, decusación de las lemniscales, y la tercera neurona que va al tálamo y luego a la corteza somatosensitiva. La vía espinotalámica anterolateral, primera neurona, el ganglio raquídeo, esta entra a la médula y hace sinapsis en el asta posterior. Luego, en la segunda neurona, cruza en la comisura blanca anterior y asciende contralateral como tracto espinotalámico. La tercera neurona en el tálamo y luego va en la corteza parietal. Tiene funciones de termoalgésica, de dolor, temperatura y tacto grosero. Luego, en las vías espinocerebelosas posterior de Fletching, tiene propiocepción inconsciente del tronco en miembro inferior, y este asciende ipsilateral al cerebro por los pedúnculos cerebelosos inferior. Y el anterior de Gowers tiene propiocepción de miembro inferior, cruza 2 veces y llega al cerebelo por los pedúnculos superior. Tiene función de coordinación motora y automática. En la sensibilidad de la cara, la vía trigeminal del quinto par, la primera neurona de trigeminal, la segunda neurona, el núcleo sensitivo del trigémino, y la tercera neurona, el tálamo. Este llega a la corteza parietal del área 3, 2 y 1. En su aplicación clínica, la lesión en cordones posteriores causa pérdida de tacto fino, vibración y propiocepción, ataxia sensitiva también. Lesión en el tracto espinotalámico causa pérdida de dolor y temperatura contralateral. La lesión en el tálamo causa síndrome talámico y causa también hemianestesia contralateral más dolor central. La lesión cortical causa déficit sensitivo contralateral y con conservación parcial. Ahora continuamos con las vías sensitivas especializadas. Primero comenzamos con la vista, el cual su receptor es la retina. Fotorreceptores como los conos y bastones. Comenzando con su vía, primero comienza con el nervio óptico, luego va al quiasma óptico, luego al tracto óptico, luego al cuerpo geniculado lateral, que está en el tálamo, radiaciones ópticas, luego a la corteza visual primaria, que está en el lóbulo occipital,
área 17 de Brodmann y corresponde a una vía sensorial especial. Ahora, en la audición, su receptor es el órgano de Cortis, la cóclea, oído interno. Su vía primero empieza por el nervio coclear, parte del octavo par, los núcleos cocleares en el bulbo, luego al complejo olivar superior, luego va al lemnisco lateral, luego al colículo interior, luego al cuerpo geniculado medial, y que está en el tálamo, y luego a la corteza auditiva primaria, área 41 del lóbulo temporal. Es una vía sensorial especial. Ahora el equilibrio, su receptor son los canales semicirculares, el cutículo y sacúlo, o el vestíbulo. Su vía empieza por el nervio vestibular, parte del octavo par, luego por los núcleos vestibulares, bulbo y protuberancia, luego pasa por las conexiones con el cerebelo, formación reticular, luego núcleos oculomotores y la corteza parietal. Es una vía sensorial especial vinculada con la coordinación motora. En cuanto al olfato, su receptor es la mucosa olfatoria, neuronas bipolares. Comenzando con su vía, primero inicia por el nervio olfatorio, el primero, luego por el bulbo olfatorio va al tracto olfatorio, luego a la corteza olfatoria primaria, en el área piriforme, hongos y amígdala. Es la única vía que no pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Ahora, el gusto, su receptor son las papilas gustativas, la lengua. Su vía primero empieza por los nervios faciales, el séptimo, el noveno y el décimo. Luego va por el núcleo del tracto solitario, que está en el bulbo, luego al tálamo, luego a la corteza gustativa primaria, específicamente la ínsula y el opérculo frontal. Ahora, continuando con la somatosensibilidad, tacto, dolor y temperatura y propiocepción, su receptor es la piel, músculos y articulaciones. Sus vías son el cordones posteriores del tacto fino y propiocepción, espinotalámica del dolor, temperatura y tacto grosero, espinocerebelosa de la propiocepción inconsciente, y son vías sensitivas generales. Gracias.